A continuación, acércate a Indonesia. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia. Buenas noches, queridos televidentes. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio número 26 de Acércate a Indonesia. Esta noche tengo el agrado de estar con la señorita Tri, con quien conversaremos sobre otro tema muy interesante, la hermosa técnica del tallado de madera en Indonesia, lo cual es sin duda símbolo de su arte, su cultura y tradición. Bienvenida, señorita Tri. Muchas gracias, María. Un placer volver a verla a usted y a nuestros televidentes. Hoy hablaremos sobre el tallado en madera de Jepara, Java Central. El tallado de madera es un método de elaboración tradicional que se ha practicado durante generaciones en Indonesia. El tallado indonesio se aplica a varios materiales como la madera, hueso, marfil, piedra y metal. En la cultura indonesia, el tallado artístico es más que una artesanía, refleja un profundo significado espiritual y cultural desde tiempos prehistóricos. Muchos tallados presentan motivos inspirados en epopeyas antiguas, en particular el hinduismo y el budismo, o símbolos tradicionales que representan muchos aspectos de la vida, como la fertilidad, la protección, el nacimiento, la mortalidad y la prosperidad. Estas tallas suelen ser parte integral de templos, palacios y objetos ceremoniales y sirven como expresiones tangibles de fe y tradición. Esta talla de arte tradicional sigue atrayendo la atención, no solo de la gente local, sino también de los extranjeros debido a su diseño interesante y complejo, atractivas combinación de colores, riqueza simbólica y materiales de calidad. La talla de hueso y marfil muestra el ingenio de los artesanos indonesios al utilizar productos animales para crear muchas esculturas interesantes, artículos decorativos, ollas, artículos para el hogar y herramientas. Los huesos y cuernos de búfalo, de agua y vaca se tallan y pulen meticulosamente para producir patrones y motivos increíbles inspirados en la naturaleza, la mitología legendaria y las creencias indígenas. Puede encontrar tallados de hueso y marfil en Java Central, como Magelang y Yogyakarta, Sukabumi en Java Occidental y Bali. Las esculturas de piedra de la cultura hindú en Java o los sarcófagos ornamentados de Sumatra son restos arqueológicos de valor, pero solo en Bali y Java se siguen realizando tallas de piedra elaboradas. Piedra en Yogyakarta y Bali, las tradiciones de tallado de piedra se remontan a más de 900 años y se desarrollaron durante la construcción de los principales templos en estas áreas. Tengo ahora el agrado de comentarles que la talla de madera de Indonesia en particular se destaca por su extraordinaria complejidad y atención al detalle. Las esculturas indonesias talladas en madera son famosas en todo el mundo por su belleza estética y relevancia cultural. Algunas maderas que se utilizan habitualmente en Indonesia, entre otras son la teca, kayu jati, la caoba, chempaka, el palo de rosa de la India, sonokeling, el sándalo, chendana y la samanea sama, trembesi. Los Asmat en Papúa producen sus famosas columnas talladas. Los Toraja, en el sur de Sulawesi, decoran sus casas con imágenes de búfalos y gallos. Los Dayaks producen esculturas mágicas de perros, escudos tradicionales, y los Batak protegen sus casas con cabezas de león. El centro de la carpintería en Java es la ciudad de Jepara,
en la costa norte. Los artistas aquí producen estilos tradicionales hindúes y budistas, así como estilos islámicos. Los balineses, conocidos por su devoción al hinduismo, a menudo crean esculturas de madera que representan escenas de sus fábulas religiosas, como el Ramayana y el Majábharata. Estas esculturas no son solo piezas decorativas, sino que también sirven como encarnaciones de historias espirituales que desempeñan un papel crucial en la vida de los balineses. La zona de Bali, que es famosa por la artesanía de la talla en madera, es Gianyar. A diferencia de otras regiones, en Gianyar el proceso de elaboración de las esculturas de madera lleva tiempo. Esto puede verse influenciado por el tipo de materia prima, la complejidad de la talla y la habilidad del artesano. Así es, María. En nuestro siguiente segmento hablaremos sobre el arte de la talla de madera de Jepara, Java Central. No se lo pierdan. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Buenas noches, señora Nisa. Es un gusto tenerla con nosotras esta noche. Continuaremos con nuestra discusión sobre el arte de la talla de madera de Jepara. El arte de la talla de madera en Jepara tiene una larga historia. Esta actividad es una costumbre llevada a cabo por la gente de Jepara para mantener el patrimonio cultural de esta ciudad del tallado. Jepara es una de las regencias en Java Central que se encuentra en la costa norte de la isla de Java. El origen de las artesanías de Jepara comienza en la época del reino de Majapahit y se cuenta de generación en generación por la comunidad. La historia solía ser que había una pintura, el tallador y experto en talla de madera Prabhakenkara, que fue expulsado de la región de Jepara por el rey Majapahit, que lo consideró un error y terminó en la región de Blakang Gunung. Los restos en relieve de varios templos, así como varios registros históricos, indican que el arte de la talla en la región ha estado en auge desde el reinado de Ratu Kaliyamanta en el siglo XV. En esa época, un grupo de expertos en talla de madera del palacio enseñaban a la gente a trabajar las esculturas de forma intensiva. El área de enseñanza se centraba en la zona de Blakang Gunung, que ahora se la conoce la aldea de Mulodrajo. En la época de la reina de Kaliyamanta, la talla de madera en Jepara se desarrolló aún más rápidamente. En esa época, detrás de la montaña, había un grupo de talladores de madera que se encargaban de trabajar en herramientas para las necesidades de la familia real. Al final del reinado de Ratu Kalinyamat, la continuidad de la talla de madera en Jepara estaba estancada. Hasta el siglo XIX, con la presencia de la heroína de la igualdad de derechos para las mujeres indonesias, Raden Ajeng Kartini, hija de la familia real, Kartini no solo luchó por los derechos de las mujeres, sino también prestó gran atención al desarrollo de la industria de la talla. Sabía lo grande que era la experiencia de los artesanos de su pueblo. Sin embargo, los artesanos de Jepara no recibían asistencia social. Esta situación perturbó a Kartini. Buscó formas de ayudar a los talladores, ayudándolos con la comercialización en varias regiones, incluso en países extranjeros. También los persuadió para que diversificaran el producto, haciendo tallas como cofres cosidos, figuritas, mesitas, portajoyas y varios otros recuerdos. El dinero de las ventas se entregaba luego a las personas que los hacían. Ya no se limitaban a tallar adornos de construcción o marcos, sino que crean nuevas obras. Comenzaban a trabajar en piezas de mobiliario como cofres cosidos, boquillas para cigarrillos, mesitas, portajoyas, entre otros.
Los artesanos de Bulacan Gunung fueron alentados a ser más productivos bajo la guía de un tallador llamado Singowirio. Kartini también participó aportando ideas para patrones de tallado. Uno de ellos es el motivo wayang. En los Países Bajos, los escritos de Kartini sobre la madera tallada de Jepara también aparecieron repetidamente en varias páginas de periódicos. Muchos se interesaron en comprar, incluso ofrecieron cooperación, entre otros la invitación de la organización comercial Oz en West. Su sucursal en Batavia tiene la intención de comercializar productos de madera tallada de Jepara a nivel internacional. Se llegó a un acuerdo y productos de Kartini se exportaron, especialmente a los Países Bajos. En 1898 se celebró una exposición en Europa. En la década de 1920, el gobierno colonial estableció la Escuela Ambeien, una escuela para artesanos talladores. Desde entonces, la ciudad de Jepara comenzó a ser conocida como la ciudad productora del arte de la talla de madera de Jepara y mejoró el nivel de vida de la gente de Jepara en ese momento. Gracias Anisa por este interesante relato. No se pierda nuestro siguiente bloque, donde comenzaremos sobre el arte de la talla de madera de Jepara en el mercado nacional e internacional. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Continuamos con más de Acércate a Indonesia y de este interesante tema sobre el arte del tallado en madera. Randen Ajeng Kartini ha abierto las puertas de los productos de talla de madera de Jepara al mercado mundial. Algunos artesanos han aprendido habilidades de tallado desde que entraban a la escuela. La herencia de la tradición del tallado es recibida por los artesanos de generación en generación. La talla de Jepara en sí tiene diversas variaciones, desde estatuas, puertas y relieves realizados por la gente de Jepara. Con una variedad de obras, los artesanos que tienen valores artísticos están creciendo rápidamente por su experiencia y alto nivel de diligencia. Las tallas de Jepara generalmente utilizan madera de teca o kayu jati en idioma indonesio como material principal. La madera de teca se elige por su resistencia y capacidad para producir detalles intrincados en las tallas. Las tallas de Jepara también utilizan varias técnicas de tallado como el tallado alto o relieve y el tallado bajo decoración de la superficie. Los motivos que se encuentran a menudo en las tallas de Jepara incluyen flora y fauna local, así como motivos geométricos e islámicos. Los motivos de flora y fauna a menudo representan hojas, flores, pájaros o animales como caballos, leones o dragones. Los motivos geométricos a menudo se inspiran en patrones islámicos como estrellas, círculos y rectángulos. El proceso de hacer una talla de Jepara implica varias etapas. Primero, se realiza un diseño de tallado en madera usando un lápiz. Luego comenzará a tallar la madera usando cinceles, sierras y varias otras herramientas de tallado. Esta etapa requiere alta presión y profunda experiencia para crear detalles finos y precisos. Una vez que se completa el tallado, el siguiente paso es alisarlo con papel de lija y otros materiales para lograr la suavidad superficial deseada. Finalmente, el tallado puede teñirse o aplicarse una capa protectora como cera o barniz para realzar su belleza y proteger la madera de daños.
El tallado original de Jepara también se puede ver en el diseño o en los bordes, donde de las hojas son como un abanico abierto que se estrecha en los extremos. Además, algunos tienen estilos escalonados y se extienden para formar pequeñas ramas que llenan el espacio o le embellecen. En cuanto al motivo en sí, podemos ver hojas de trubuzán que constan de dos tipos, las que salen del tallo relum y las que salen de las ramas o segmentos. El arte de tallar en Jepara consiste en una variedad de productos distribuidos en centros de tallado en diferentes áreas, empezando por centros de relieve, esculturas, gebyok y muebles. Los productos de tallado de Jepara incluyen esculturas de madera, una de las cuales se encuentra en el pueblo de Mulyoharjo. El famoso y legendario tipo de escultura de esta población es la estatua de los tigres, uno de los productos artísticos de referencia de Jepara. Es el tallado en relieve. A partir de una tabla de madera entera se talla de tal manera que se transforma en una imagen tridimensional que realmente está viva, desde imágenes de paisajes hasta otros diseños. Uno de los centros del arte del tallado en relieve se encuentra en el pueblo de Senenan. Otra forma de tallado de Jepara es el gebyok ukir, que es un relieve de madera hecho en la puerta de una casa típica javanesa o la puerta de una mezquita. Uno de los centros se encuentra en el pueblo de Blimbing Rejo. Durante la presidencia de Suharto, la primera dama, la señora Tien Suharto, inició la creación de la Sala Jepara dentro del Palacio de Estado, donde se podía encontrar muebles tallados de Jepara. La función del arte tallado de Jepara, en un principio, era la de un medio de uso relacionado con cosas simbólicas y como identidad de su estatus social. La propiedad del arte tallado se utilizaba como un símbolo de estatus de poder y prestigio para el que lo adquiere, además porque se considera que tiene su propio valor artístico. También porque en ese momento los productos fabricados solo estaban reservados para ciertos círculos de élite. Hoy por hoy, el arte tallado de Jepara, especialmente los muebles tallados de varios estilos, son accesibles por todos los niveles de la sociedad. Los muebles tallados de Jepara tienen ahora una función como mobiliario de uso diario. En la sociedad indonesia, estos muebles tienden a funcionar según sea necesario para decoración de interior de los edificios, en lobbies de hoteles, edificios gubernamentales, sillas de los jueces en tribunales y también para líderes de instituciones estatales. El arte tallado de Jepara se ha convertido en un símbolo importante en la sociedad de Indonesia. Sigan con nosotros para conocer más a detalle al arte del tallado indonesio en el mercado nacional e internacional. Acércate a Indonesia. Se estima que más de 1.000 millones de personas están viviendo en extrema pobreza, sin tener los niveles básicos de comida, agua. Casi la mitad de la población mundial gana menos de Acércate a Indonesia. En los años 1980 y 1990, los muebles con modelos clásicos y reproducciones antiguas talladas con productos de mobiliario de Jepara iniciaron el proceso de exportación de muebles a Europa y América. La llegada de empresarios de muebles del extranjero ha llevado directamente a la transferencia de conocimiento sobre el proceso de producción de muebles de los expertos estadounidenses y europeos a la comunidad de muebles de Jepara. El último desafío es que en los últimos años hay muchos muebles de Jepara con pocos o ningún adorno tallado.
Esta condición es causada por las demandas de los compradores que siguen el gusto de los estilos modernos y tienden a gustar de una vida práctica. También tienen la influencia considerable en la selección de muebles utilizados por la sociedad, porque los consumidores generalmente viven en casas más pequeñas. Por lo tanto, en la era moderna, la fuerza del arte artístico de los muebles tallados reside precisamente en su forma, que tiende a ser con tallados sencillos, lo que da un efecto de contraste entre lo sencillo y lo decorado. Hasta el 2021, según el libro Yepara en cifras, en la industria del tallado de madera en Yepara hay 15.271 unidades que consta de 14.901 empresas como parte de pequeñas unidades industriales, 871 empresas como parte de unidades industriales medianas y 309 empresas a escala de grandes unidades industriales dedicadas al sector del mueble. Las tallas de Yepara se encuentran de todo el mundo. Se puede encontrar, entre otros, en Vietnam, China y el Palacio Real de Marruecos. En Marruecos, las tallas de Yepara se encuentran en el área del palacio como parte de la colección de arte que enriquecía el interior del palacio. Las tallas de Yepara suelen aparecer en exposiciones internacionales de arte y artesanías. Puede encontrar estas exposiciones en varios países como Singapur, Malasia o países europeos como Alemania y Francia. Algunas galerías y tiendas en el extranjero también venden productos tallados de Yepara. El valor total de las exportaciones de muebles tallados en madera de Yepara en 2023 es de $302 millones. Además, todavía hay productos artesanales de madera por un valor de $5,8 millones y madera procesadas por un valor de $10,6 millones. El valor de las exportaciones de muebles de madera que el año pasado se registró en $302 millones estadounidenses y se envió a 96 países. Había aumentado significativamente en comparación con años anteriores. En 2021 el valor fue de solo $165 millones estadounidenses y en 2022 ascendió a $235 millones estadounidenses. En esos 2 años, Yepara exportó a 91 países. Aunque se ha experimentado altibajos, el tallado de Yepara es actualmente muy conocido como mueble de clase mundial. Por eso esta ciudad se ha ganado el apodo del Centro Mundial del Tallado o la Ciudad Mundial del Tallado. No se pierdan nuestro último segmento. Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. El arte del tallado en madera, en piedra y marfil en Indonesia es un testimonio de la riqueza en su patrimonio cultural y el ingenio artístico del país. Desde las majestuosas tallas de madera que adornan los templos antiguos hasta las joyas talladas que muchas personas ahora las usan. Mientras Indonesia acepta los desafíos de la modernización y la globalización, la preservación de su arte tradicional del tallado sirve como un poderoso recordatorio de la importancia del patrimonio cultural en un mundo en constante cambio. Gracias a las hábiles manos de los artesanos y a la visión creativa de los diseñadores contemporáneos, el legado de la talla de madera y de otros materiales en Indonesia sigue vivo, cerrando la brecha entre el pasado y el presente, la tradición y la innovación. Los muebles tallados que requieren habilidades especiales en su fabricación, la carpintería de Yepara hoy en día experimenta varios desafíos para competir tanto en el mercado nacional como a nivel internacional,
debido a la amenaza de productos competitivos de varios países que también desarrollan sus productos de la industria del mueble, entre otros países de la región. Sin duda, el gobierno de Indonesia, los artesanos y los empresarios trabajarán juntos continuamente para mantener la competitividad. Para el gobierno y el pueblo de Indonesia, incluido Jepara, la industria del mueble es una industria popular que debe ser apoyada firmemente por su legado histórico. Puede encontrar arte y muebles tallados en madera de Indonesia en Ecuador. Sin embargo, si está interesado en traer el producto tallado en madera de Jepara al mercado ecuatoriano o está interesado en comprarlo para su familia, comuníquese con nosotros. Estaremos listos para conectarlo con los empresarios o artesanos de Jepara. Gracias, queridos televidentes. Por favor, visiten Indonesia y experimenten en persona la riqueza cultural y tradicional de Indonesia, incluido al arte de tallar madera. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Acércate a Indonesia, un programa dirigido para mostrar la cultura, la gente y las tradiciones de Indonesia con la conducción de María Fernanda Páez. Acércate a Indonesia.